¿Qué tan cerca crees que puede estar la traición sin que te des cuenta? El padre Leopoldo Mandić advirtió que, en cada miércoles santo, el mismo espíritu que invadió el alma de Judas busca nuevos corazones que puedan romperse desde dentro. No es una metáfora, es un peligro real que se cuela en los silencios de tu hogar. Pero también nos dejó una guía sagrada para protegernos antes de que sea demasiado tarde. Si quieres que la traición nunca entre en tu hogar, comenta con fe: libéranos del engaño, Señor. Ahora entrégale este momento a Dios y quédate hasta el final sin perder detalle, porque allí te revelaré cómo romper los lazos invisibles de la traición. Pero solo comprenderás su verdadero impacto si has seguido cada paso con especial atención desde el principio. Antes de comenzar, demuestra tu compromiso con la verdad divina. Dale like si quieres que en tu hogar reine la fidelidad y suscríbete si estás preparado para cerrar las puertas a toda traición espiritual. Para muchos, el miércoles santo es solo una antesala, un día que se vive en silencio, esperando la solemnidad del jueves y la conmoción del viernes. Pero para el padre Leopoldo Mandić, este día tenía un peso espiritual profundo. No era un simple intermedio, era una advertencia viva, una grieta abierta entre el alma humana y el espíritu de la traición. ¿Y por qué? Porque fue precisamente en ese día cuando Judas tomó la decisión definitiva de entregar a Jesús. No fue en la mesa de la última cena, ni en el beso en el huerto. Fue antes, en la oscuridad de su corazón, en el momento silencioso en que permitió que la codicia, la duda y la desesperación tomaran el control. Y esa decisión, esa entrega interna al mal, es lo que el padre Leopoldo temía que se repitiera una y otra vez en los hogares del mundo. Él enseñaba que la traición no siempre grita, a veces susurra, a veces se disfraza de prudencia, de distancia, de resignación. Llega como una semilla de silencio entre dos personas que antes se amaban, como una crítica pequeña que se vuelve hábito, como una omisión que se justifica con el cansancio. Y eso, decía el padre, es lo que más peligroso vuelve al espíritu de la traición, su capacidad de pasar desapercibido hasta que ya ha contaminado todo. En sus diarios personales, el padre Leopoldo escribía con profunda tristeza sobre lo que él llamaba las Judas modernas, no personas, sino actitudes, una falta de perdón no resuelta, un resentimiento que se guarda como si fuera parte de la identidad, una conversación pendiente que se posterga indefinidamente. Para él, cada una de esas cosas era una pequeña traición a la paz de Dios que debería reinar en el hogar. Desde el confesionario, escuchó miles de historias de familias divididas, hijos que no hablaban con sus padres, esposos que compartían techo pero no palabra, hermanas que se ignoraban en Navidad, y tras cada relato, el padre veía un patrón, una misma raíz. No se trataba solo de errores humanos, sino de una realidad espiritual más honda, una sombra que avanzaba mientras nadie la nombraba. Y por eso, cada miércoles santo, hacía una advertencia: si no vigilas tu corazón, hoy puede entrar Judas a tu casa. Esta frase, dicha con firmeza pero también con ternura, marcaba el inicio de una preparación especial. No para el triduo pascual, sino para un acto mucho más íntimo, la defensa espiritual del hogar. Porque para el padre Leopoldo, el hogar era más que un espacio físico. Era un campo espiritual donde se libraban batallas invisibles, y la traición era una de las fuerzas más destructivas que podían infiltrarse en él, no por su escándalo, sino por su sutileza. Por eso, insistía, la traición no se combate con gritos, sino con silencio consagrado, con oración desde lo hondo, con gestos concretos que cierran puertas invisibles. Su primera enseñanza era sencilla, pero profundamente transformadora: vigilar las palabras, no las grandes declaraciones, sino las pequeñas frases del día a día. Un «ya no confío en ti», lanzado sin pensar. Un «me da igual», dicho con frialdad. O incluso un silencio lleno de rencor. Para el padre Leopoldo, cada palabra tiene peso, y cada palabra puede edificar o destruir. Por eso, pedía que en este día, antes del atardecer, se hiciera un acto de recogimiento en el corazón del hogar. No un ritual complejo, sino un momento auténtico, una vela encendida, una Biblia abierta en el pasaje de la traición de Judas.
y una oración pronunciada desde el alma, no necesariamente con fórmulas, sino con sinceridad, con lágrimas si era necesario, con el alma desnuda. Esta oración debía contener 3 elementos esenciales: reconocimiento, admitir, sin vergüenza, si hemos dejado entrar la traición a nuestro corazón, si hemos cerrado la puerta al diálogo, si hemos actuado con orgullo, si hemos permitido que la crítica sea más fuerte que el amor. Reparación, pedir perdón, aunque sea en silencio. Recordar a esa persona con la que hemos roto el vínculo y enviarle, al menos espiritualmente, una bendición, una intención de reconciliación. Protección, pedir a Dios que selle el hogar con su presencia, que toda energía destructiva, toda palabra hiriente, toda raíz de traición sea expulsada en el nombre de la misericordia. El padre Leopoldo afirmaba que quienes hacían esto con el corazón abierto experimentaban algo tangible, un cambio de atmósfera, un alivio, una paz que no venía de afuera, sino de dentro. Muchos testimoniaban que, tras este pequeño gesto, surgían conversaciones pendientes, llamadas inesperadas, un perdón pronunciado después de años. Y es que, según él, el espíritu de la traición no soporta la humildad, no puede vivir donde hay verdad, donde hay arrepentimiento sincero, se disuelve, porque su poder se basa en lo no dicho, en lo escondido, en lo que se niega. Por eso, el miércoles santo es, para quien lo entiende, una puerta espiritual, una oportunidad para cerrar ciclos, romper cadenas y declarar: hoy, en esta casa, Judas no tiene lugar. Y si en este momento te preguntas si todo esto es para ti, si esta enseñanza puede cambiar algo en tu vida, la respuesta es sí, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán grande sea la herida, siempre hay una forma de abrirle la puerta a la gracia, y esa puerta se abre, muchas veces, con una simple decisión: dejar de alimentar la traición y comenzar a construir el perdón. Así comienza el camino para liberar tu casa de la traición, y este es solo el primer paso. En la próxima parte, te revelaré el gesto que el padre Leopoldo consideraba más poderoso para blindar espiritualmente tu hogar durante el miércoles santo, y que muy pocos conocen. Pero antes, si sentiste que estas palabras tocaron algo en tu interior, dale like a este video. Y si quieres seguir descubriendo lo que el padre Leopoldo reveló para protegernos, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Para el padre Leopoldo Mandić, el alma humana no era un misterio insondable, sino un espacio que podía ser cultivado o abandonado. Lo mismo pensaba del hogar. Él decía que una casa podía ser una fortaleza de paz o un campo abierto al conflicto espiritual. Y todo dependía de cómo se abría o se cerraba la puerta, pero no la física, sino la espiritual. En una de sus cartas más conocidas, escribió una frase que conmovió a muchos: el mal entra sin ruido, pero huye ante un gesto puro. Ese gesto, al que él se refería, no era espectacular ni complicado. Era algo tan sencillo que muchos lo pasaban por alto: lavarse las manos con intención espiritual al atardecer del miércoles santo. Puede parecer un símbolo sin fuerza, pero para el padre Leopoldo tenía un significado sagrado. Él veía en el gesto de lavarse las manos no solo una acción de limpieza física, sino una declaración silenciosa: yo no cedo al espíritu de Judas, no participo en esta traición. No se trataba de imitar a Pilato, sino de revertir su gesto. Mientras Pilato se lavaba las manos para evadir su responsabilidad, el cristiano, según Leopoldo, debía lavárselas para asumir la responsabilidad de cuidar su hogar y su alma. Este lavado, decía él, debía hacerse con plena conciencia, no como rutina, sino como acto espiritual, y debía ir acompañado de una breve oración, pronunciada con humildad: Señor, purifica mis manos para que no hieran, lava mi corazón de toda dureza, y cierra la puerta de esta casa a todo espíritu de traición. El padre recomendaba hacerlo en un recipiente especial, no cualquier lavamanos, sino un cuenco de barro, madera o cristal, colocado en el centro de la casa. Ese cuenco debía llenarse con agua limpia, preferiblemente bendita si se tenía a mano, y colocarse sobre un mantel blanco o una tela sobria. Él insistía en la importancia del símbolo, no por superstición, sino porque el alma humana necesita signos visibles para abrirse a lo invisible.
Después de lavarse las manos, cada miembro del hogar debía, si lo deseaba, colocar la palma sobre el corazón y guardar unos segundos de silencio. En ese momento, decía el padre Leopoldo, el alma se alinea con la voluntad de no traicionar, de no rendirse al resentimiento, de ser fiel incluso en lo pequeño. Y aquí es donde entra el misterio más hermoso de este gesto. El padre Leopoldo explicaba que cada vez que una persona realiza un acto consciente de pureza, está colaborando espiritualmente con la reparación del mundo. No se trata solo de proteger una casa, sino de aportar un rayo de luz en medio del caos invisible que nos rodea. Esta práctica, repetida cada miércoles santo, no era una fórmula mágica, pero los testimonios de quienes la realizaron hablaban de algo profundo, un silencio diferente en la casa, un gesto de reconciliación que brotaba sin explicación, una discusión evitada, una conversación difícil que finalmente se daba. Él decía, el mal no entra con fuego, entra con olvido y se va con presencia. Por eso este gesto, aparentemente simple, tenía tanto poder, porque rompía con la rutina espiritual del abandono, porque transformaba lo común en sagrado, porque detenía, aunque fuera por un instante, el ciclo de traiciones pequeñas que se cometen sin que nadie las nombre. En una ocasión, una madre de familia que solía acudir a confesarse con él le preguntó, «Padre, ¿de verdad eso sirve para algo? ¿No es una tontería?» Él la miró con compasión y respondió, «¿Cuánto daño entra en tu casa sin que lo notes? Entonces, ¿por qué no permitir que algo bueno entre con tu consentimiento?» A partir de ese año, ella repitió el gesto cada miércoles santo, y años después diría que, sin saber cómo, su casa se volvió un lugar más liviano, menos tenso, más unido. No fue un milagro visible, sino una transformación silenciosa, y quizás, por eso mismo, aún más verdadera. Pero el padre no se detenía ahí. Decía que después del lavado era necesario sellar la casa, no con sal ni incienso, sino con palabras. Y no cualquier palabra, la bendición, una oración espontánea, dicha por el miembro de la familia que sintiera el impulso, que incluyera frases como «Bendigo este hogar, bendigo cada corazón que vive aquí. Declaro que la fidelidad, la compasión y la paz reinarán sobre estas paredes». Estas palabras, según él, eran como escudos invisibles, como murallas de luz, porque aunque no se vean, las palabras tienen forma, peso y dirección espiritual. El gesto, entonces, no era solo lavarse las manos, era comprometerse con una nueva forma de habitar el hogar, con vigilancia amorosa, con atención, con pequeños actos que, unidos, crean una atmósfera de protección, porque para el padre Leopoldo, el mal no necesita portazos para entrar, le basta una rendija. Por eso, enseñaba que blindar espiritualmente el hogar no es tarea de un día, sino de una vida consciente. Pero el miércoles santo ofrecía una oportunidad única, como una grieta abierta en el tiempo, un umbral entre la oscuridad y la luz, y quien lo entendía podía decidir de qué lado quería vivir. El padre Leopoldo también solía decir que el silencio después del lavado era igual de importante que el acto en sí. El silencio es donde Dios te responde, es donde el alma puede oír lo que no quiere oír en medio del ruido. Muchos fieles se sorprendían de lo que experimentaban en esos minutos posteriores. No una voz, no una visión, sino una claridad interna, una certeza de lo que debían hacer, de con quién debían hablar, de qué debían dejar ir. Así lo vivieron muchas familias, así lo enseñó hasta el final de su vida, y así lo seguimos compartiendo hoy. En la siguiente parte, te revelaré el vínculo oculto entre la traición de Judas y ciertas discusiones familiares que se repiten generación tras generación sin explicación aparente, y cómo el padre Leopoldo descubrió una forma de romper con ese patrón espiritual. Pero antes, si este gesto resonó contigo, si sentiste que es algo que podrías aplicar a partir de este miércoles santo, dale like a este video. Y si no quieres perderte lo que viene, suscríbete ahora mismo, porque estás en medio de una enseñanza que puede cambiar la historia de tu hogar. Hay heridas que no comienzan con nosotros. Hay conflictos que se repiten en una familia como si fueran parte del ADN. Padres que abandonan, hermanos que no se hablan,
Hijos que crecen con resentimientos idénticos a los que una vez sintieron sus propios padres. Y lo más desconcertante de todo, muchas veces nadie sabe por qué. Solo ocurre, como si una sombra caminara entre generaciones dejando su huella. El padre Leopoldo Mandić conocía esa sombra. La había visto con demasiada frecuencia en el confesionario. Gente distinta, apellidos distintos, ciudades distintas, pero los mismos patrones, las mismas traiciones que se arrastraban de una rama a otra del árbol familiar. Él decía que la traición de Judas no fue solo un evento histórico, sino una puerta espiritual que quedó abierta, y que ese mismo espíritu que lo tentó a entregar a Jesús sigue buscando corazones debilitados por la amargura o la desesperación para seguir actuando en silencio. El padre lo llamaba la cadena invisible de la traición, un tipo de herencia que no se transmite por sangre, sino por heridas no sanadas, por palabras no dichas, por perdones que nunca llegaron. Y lo más doloroso, decía, era que muchas veces quienes repiten esa traición ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. Una madre que abandona emocionalmente a sus hijos porque fue criada por una abuela fría. Un hijo que traiciona la confianza de su padre porque creció sin saber lo que era el verdadero afecto. Un hermano que repite una traición idéntica a la de su tío sin saber siquiera qué ocurrió. Para el padre Leopoldo, esto no era casualidad, era espiritual. Era una herida abierta que se traspasaba de generación en generación. Y como toda herida espiritual, tenía que ser reconocida para poder ser sanada. Por eso, en sus charlas más íntimas, enseñaba un principio que hoy se ha olvidado: el perdón intergeneracional. Decía que así como se puede heredar el rencor, también se puede heredar la bendición si alguien se atreve a romper el ciclo. Pero para eso se necesita valor. Valor para mirar atrás, no con culpa, sino con compasión. Para comprender que no todo lo que nos ocurrió fue culpa nuestra, pero sí es responsabilidad nuestra no seguir transmitiéndolo. El primer paso que él proponía era reconocer el patrón. ¿Qué traición se ha repetido en tu familia? ¿Qué heridas siguen abiertas después de años? ¿Qué relaciones están fracturadas y qué silencios siguen siendo más fuertes que las palabras? Una vez reconocido, el padre Leopoldo sugería un acto muy especial que muchos han repetido en Miércoles Santo con resultados transformadores: la oración del perdón hacia los ausentes. Esta oración, que no está escrita en ningún libro, debía salir del corazón, pero él daba una guía clara: reunirse en un espacio tranquilo del hogar, colocar una fotografía o imaginar el rostro de esa persona de la familia con la que se rompió el vínculo, aunque ya no esté viva, y decir palabras como estas: no sé por qué repetimos esta herida, pero hoy decido no continuarla. Te perdono aunque no entienda todo. Te libero y me libero. En el nombre de Cristo, cierro la puerta por donde entró esta traición. Él decía que aunque parezca simbólico, ese acto tenía un peso real, porque lo que no se dice, se guarda, y lo que se guarda, se repite. Pero lo que se nombra, se libera. Una mujer mayor le confesó una vez que nunca había podido perdonar a su madre, ya fallecida, por haberla abandonado de niña. Después de hacer esta oración, entre lágrimas, algo cambió. No ocurrió un milagro en el exterior, pero dentro de ella, algo se desató. Su forma de hablar con sus hijos cambió. La tensión que llevaba en el pecho se aflojó, y esa noche, por primera vez en años, durmió en paz. El padre Leopoldo sabía que muchos se resistían a estas prácticas porque parecían sencillas. ¿Cómo va a sanar algo tan profundo con una oración?, preguntaban. Y él respondía con sabiduría: porque no es la oración lo que sana, es la decisión de amar lo que le da poder. El segundo paso para romper la cadena, según él, era bendecir lo que viene. Luego de orar por lo que ya pasó, es necesario declarar que el futuro será distinto. Aunque no sepas cómo, aunque aún duela, aunque la relación no se haya restaurado. Bendecir no significa justificar, significa no contaminar el mañana con el veneno de ayer. Por eso, cada Miércoles Santo, después de hacer la oración del perdón, él sugería escribir una frase y colocarla en algún lugar del hogar. No tenía que ser visible para los demás, pero sí para quien la escribía. Una frase como: aquí termina la traición, aquí comienza la fidelidad. Este pequeño símbolo servía como un ancla, como un recordatorio espiritual, como un sello que le decía al alma:
Ya no vamos a vivir desde la herida, sino desde la decisión. Y eso para el padre Leopoldo era una verdadera liberación, porque el enemigo no teme tanto a quienes oran, sino a quienes deciden no repetir el mal, a quienes tienen el valor de interrumpir un patrón que parecía inevitable. Así, el padre nos enseñó que la traición no solo se combate con acciones externas, sino con decisiones internas profundas, que cada uno de nosotros puede ser el último eslabón de una cadena de dolor y el primero de una cadena de bendición. ¿Y si este miércoles santo fuera ese momento para ti? ¿Y si tú fueras la persona que finalmente dice, basta, conmigo no continúa esta herida? Porque aunque no puedas cambiar el pasado, sí puedes cambiar lo que eliges perpetuar. Y eso, decía el padre Leopoldo, es la más alta forma de fidelidad. En la siguiente parte, te contaré cómo el padre Leopoldo descubrió una oración específica que, al ser repetida durante el miércoles santo, ayuda a fortalecer la protección espiritual del hogar y sella el corazón contra la traición. Muy pocos conocen esta oración, pero quienes la han practicado hablan de una paz que va más allá de lo comprensible. Pero antes, si esta enseñanza te habló al corazón, si sientes que hay algo en tu historia que estás listo para soltar, dale like a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora, porque lo que viene puede ser el inicio de un cambio real para ti y tu hogar. El padre Leopoldo Mandić repetía con firmeza algo que a muchos les costaba comprender. Una oración sincera, dicha con el corazón en el momento justo, puede cambiar el curso de una vida entera. No hablaba de palabras mágicas, hablaba de algo más profundo, del acto de confiar plenamente, de abrir el alma sin defensas y de invocar una presencia que lo transforma todo desde adentro. Entre todas sus enseñanzas, había una que solo compartía con quienes llegaban a él con un corazón verdaderamente dispuesto, una oración específica que debía realizarse durante el miércoles santo, en un momento muy concreto del día, para cerrar toda puerta abierta a la traición espiritual. Él la llamaba la oración del sello, porque tenía un solo objetivo: sellar el hogar y el corazón contra aquello que destruye los vínculos más sagrados. Pero antes de enseñarla, siempre decía lo mismo: no es la oración la que obra el milagro, es la fe con la que la pronuncias, es la decisión que tomas mientras la dices, es la renuncia que haces, desde lo más profundo, a repetir el error. Y así, comenzaba a preparar el alma de quien iba a pronunciarla. ¿Cuándo debe hacerse esta oración? El padre Leopoldo enseñaba que el momento más propicio era al caer el sol del miércoles santo, cuando la luz natural comienza a apagarse y el alma se prepara, simbólicamente, para entrar en el huerto de Getsemaní, donde Cristo fue entregado. Él decía que esa hora representa un umbral espiritual, un instante donde lo invisible se vuelve más sensible, y donde el alma, si está atenta, puede escuchar lo que en el ruido cotidiano no percibe. ¿Cómo debe prepararse el espacio? Nada extraordinario, solo un lugar donde se pueda estar en silencio, una vela encendida, si es posible, una cruz o un crucifijo, y una Biblia abierta en el pasaje de Mateo 26, donde se narra la traición de Judas. Si se está con otros miembros de la familia, mejor. Pero si se está solo, también es válido. Porque, como decía el padre, una sola alma puede bendecir una casa entera. Una vez dispuesto el espacio, la persona debía sentarse en silencio unos minutos, respirar hondo, soltar todo juicio, toda expectativa, todo resentimiento, y entonces comenzar la oración. Señor mío, que fuiste entregado por quien compartió tu pan, protégeme hoy del espíritu de la traición que ronda en la sombra. No permitas que mi lengua hiera, que mis silencios lastimen, que mi orgullo se alce por encima del amor. Te entrego esta casa, cada puerta, cada rincón, y te pido que selles con tu paz todo lo que habita en ella. Si la traición ha tocado esta familia en el pasado, hoy, por tu misericordia, rompo ese ciclo en tu nombre. Que donde hubo separación, florezca la unidad. Que donde hubo juicio, habite el perdón. Y que ningún espíritu oscuro pueda hallar entrada. Donde tu presencia es invocada con verdad, sello esta casa con tu sangre. Sello mi boca con tu sabiduría. Sello mi corazón con tu fidelidad. Y declaro que aquí, en este hogar, la traición no tiene poder. Amén.
Esa era la oración que el padre Leopoldo entregaba como una llave espiritual. Muchos de quienes la recibieron afirmaban haber sentido algo especial al pronunciarla. No una manifestación extraordinaria, sino una quietud que no sabían cómo explicar. Una paz distinta, un silencio lleno de sentido. Él mismo decía que después de la oración no se debía hablar durante unos minutos, que el alma necesitaba reposar, que esa quietud sellaba lo que había sido declarado con fe. ¿Y por qué era tan importante este gesto durante el miércoles santo? Porque ese día, decía el padre Leopoldo, el espíritu de Judas sigue buscando casas abiertas, relaciones fracturadas, silencios cargados de dolor, puertas entreabiertas donde sembrar una nueva traición. Y la oración no era un amuleto, era una renuncia explícita a ese espíritu, una forma de decir, en esta casa eso no se repite. Una vez, un hombre se acercó a él y le dijo, «Padre, no tengo a nadie, ¿vale la pena que la rece solo?» Y el padre le respondió con una ternura que lo desarmó, «Tú no estás solo. Cada vez que oras con el corazón, una generación entera te escucha desde el cielo». Después de esta oración, él recomendaba hacer algo muy simple pero poderoso, bendecir a quienes más cuesta amar, pensar en esa persona con la que la traición ha marcado un antes y un después, visualizar su rostro y con voz baja, o incluso en silencio, decir su nombre seguido de estas palabras. Te bendigo, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco ser libre. Ese gesto, según el padre, rompía cadenas invisibles, porque el odio no se vence con venganza, se vence con amor decidido, y bendecir al que nos hirió es el mayor acto de liberación espiritual que existe. Este conjunto de gestos, la oración, el silencio, la bendición, formaban lo que el padre Leopoldo llamaba la barrera invisible, una protección que no se ve, pero se siente, que no se impone, pero transforma. Y muchos testigos de esta enseñanza aseguraban que desde el momento en que lo hacían, el ambiente de sus casas comenzaba a cambiar. No de forma inmediata ni mágica, pero sí con claridad. Menos discusiones, más empatía, más paz, más apertura al diálogo. Porque como él decía, cuando bendices tu hogar, estás sembrando en el cielo un futuro diferente. En la siguiente parte, descubrirás lo que el padre Leopoldo reveló en sus últimos días sobre la traición que él mismo vivió, y cómo, en su dolor, dejó una advertencia para todos los que aún callan su herida por orgullo. Una confesión impactante que no muchos conocen. Pero antes, si sentiste que esta oración habló a tu alma, si crees que podrías ponerla en práctica este miércoles santo, dale like a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora, porque lo que viene te hará ver el perdón con otros ojos. Durante toda su vida, el padre Leopoldo Mandić escuchó miles de confesiones, consoló a almas quebradas, liberó a corazones atormentados y restauró hogares al borde del colapso. Pero lo que muy pocos saben es que él también conoció la traición en carne propia. No fue una traición pública, ni un escándalo que llenara páginas. Fue una herida silenciosa, íntima, profunda y precisamente por eso, aún más dolorosa. Cuando era joven, apenas ordenado sacerdote, el padre Leopoldo fue objeto de desconfianza por parte de algunos superiores que dudaban de su fidelidad doctrinal. No entendían su enorme misericordia, ni su forma incondicional de perdonar incluso a quienes la Iglesia de aquel tiempo consideraba casos perdidos. Lo llamaban demasiado blando. Decían que daba la absolución con demasiada facilidad. Incluso llegaron a cuestionar su vocación en voz baja. Años después, en un momento de apertura, confesó a un hermano en la fe: «Me dolió más ese juicio silencioso que cualquier otra cosa, porque vino de quienes compartían mi pan, mi fe y mi misión». Era su forma de decir que, como Jesús, él también había sido herido desde dentro, por quienes debía sentirse protegido. Sin embargo, en lugar de endurecer su corazón, esa traición lo hizo aún más compasivo. Nunca habló mal de nadie, nunca se defendió, nunca alzó la voz, solo se refugió en la oración y profundizó en su convicción. Quien ha sido traicionado y no responde con odio, se convierte en refugio para los traicionados. Esa fue su elección. Y también su advertencia. En sus últimos días, ya enfermo,
Escribió con manos temblorosas un mensaje que dejó como legado. Perdoné, pero no olvidé, porque el recuerdo del dolor me ayuda a reconocer al que sufre igual. Si alguna vez tú eres traicionado, no lo entierres en silencio. No permitas que esa herida se infecte. Dila, sánala, libérala, porque el alma que calla su traición, sin convertirla en oración, terminará repitiéndola. Ese fue su llamado, y quizás sea el más urgente de todos. ¿Cuántas personas hoy viven con una herida como la de Leopoldo? ¿Cuántas callan por vergüenza, por orgullo o por miedo a parecer débiles? ¿Cuántas almas han decidido endurecerse en lugar de entregarle a Dios su herida? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha resonado con esta historia, porque en algún rincón de tu vida, quizás en el pasado, quizás hoy mismo, sentiste que alguien te falló, y quizá te dijiste que ya lo superaste, que ya pasó, que lo enterraste. Pero el corazón sabe, el alma lo recuerda. La traición no se va porque la ignores, solo se va cuando la conviertes en verdad, en oración, en acto de perdón. Por eso, el padre Leopoldo insistía hasta su último aliento. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Una vez que la tomas, todo lo demás comienza a alinearse. Y si hoy decides perdonar a alguien, a ti mismo, o incluso a Dios si sientes que te falló, estarás caminando en la misma dirección que Él caminó. No será fácil, pero será liberador. Este miércoles santo tienes una oportunidad real, no para actuar desde la costumbre, sino desde el alma, no para seguir una tradición más, sino para romper una cadena que ha durado demasiado tiempo. Recuerda esto, cada oración que has escuchado en este video, cada gesto que el padre Leopoldo enseñó, cada palabra que resonó en tu pecho, no fueron solo palabras, fueron semillas, y solo tú puedes decidir si las dejas caer al suelo del olvido, o si las riegas con tu fe, tu intención y tu deseo real de sanar. Antes de terminar, déjame decirte algo desde el corazón. Gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por abrir tu alma a esta historia. Gracias por no mirar hacia otro lado, por quedarte, por escuchar, por sentir. Este canal no existiría sin ti. Y lo que compartimos aquí no es un simple contenido, es un camino, un espacio sagrado donde la fe, el dolor y la esperanza pueden convivir. Y ahora, si sientes que esta historia ha tocado tu vida, te invito a hacer 3 cosas muy simples pero poderosas. Dale like a este video, no solo para apoyar este mensaje, sino como señal de que algo en tu interior ha comenzado a sanar. Suscríbete al canal, porque aquí no solo compartimos enseñanzas, compartimos refugio, y lo que viene puede ayudarte a seguir creciendo espiritualmente. Déjame un comentario. Quiero saber qué parte te habló al corazón. ¿Qué decidiste perdonar? ¿Qué cadena estás dispuesto a romper? Tus palabras pueden inspirar a otros que aún no se atreven a abrir su herida. Y para cerrar este encuentro, te dejo lo único que realmente importa. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre tu hogar, sobre tu historia, sobre tus silencios, y que la Virgen María, Madre del Consuelo y Refugio de los traicionados, te cubra con su manto, te acompañe en el proceso del perdón y te ayude a convertir cada herida en luz. Amén.